RCR, la red que comunica y une al Perú. Doctora Marianela Ledesma, qué gusto saludarla. Muchas gracias por la posibilidad de saludarles, no solo a ustedes, sino a todos sus seguidores de la red de comunicación regional. Muy amable, como siempre. Hace unos días, el Pleno del Tribunal Constitucional acordó por unanimidad admitir a trámite la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Poder Ejecutivo contra la ley que permite la devolución de aportes de la Oficina de Normalización Previsional, ¿no? ¿Cuál va a ser el procedimiento que se está siguiendo, doctora Ledesma? Bueno, permítame aclarar y decirles dos o tres ideas centrales sobre este procedimiento. Por favor. Primero, recordarles que el Estado es uno solo y el ejercicio del poder que concentra el Estado está repartido entre los diferentes funcionarios y cada funcionario tiene una misión, un objetivo que realizar, pero esos objetivos lo tiene que hacer bajo el marco constitucional. Segundo, que ese trabajo que hacen los funcionarios tienen la posibilidad de ser controlados constitucionalmente para verificar que lo que han hecho se ajusta al marco de la Constitución. En otras palabras, ningún funcionario, llámese congresista, alcalde, presidente del gobierno regional e inclusive presidente de la República, tiene carta blanca para hacer lo que quiera cuando se le delega el ejercicio de competencias en cuanto a las labores del Estado. Dicho esto, el Congreso, cuando emite una norma, no termina ahí su labor. La labor del Congreso luego puede ser auditada, supervisada o controlada. ¿A pedido de quién? En este caso, el Ejecutivo ha pedido que se controle esa norma, una norma que han emitido, que es precisamente la devolución de los fondos de los aportes de la ONP. Y quien determina y quien ejerce ese control es el Tribunal Constitucional, a través de un proceso que se llama proceso de inconstitucionalidad. Ahora, el Ejecutivo ha planteado la inconstitucionalidad del trabajo que han hecho los congresistas, argumentando tres ideas centrales. La primera, que se ha vulnerado un artículo de la Constitución donde expresamente señala que están los congresistas prohibidos de ejercer, de promover o de promover temas vinculados con gastos públicos. Un segundo argumento que dice el Ejecutivo es que la devolución de estos fondos que vendrían pues de los aportes, estos fondos por mandato constitucional son intangibles, no pueden ser tocados, en otras palabras, porque de esos fondos se viene pagando actualmente a la planilla de los jubilados del Sistema Nacional de Pensiones. Y un tercer argumento que dice el Ejecutivo es que el Estado se mueve a través de un presupuesto. Hay una ley de presupuesto que lo aprueba el Congreso, que hace 2 semanas creo que ha aprobado la ley, y por lo tanto, bajo ese principio de equilibrio presupuestal, este gasto no estaba contemplado dentro del presupuesto. Estos son los argumentos que señala el Ejecutivo para promover el control del Tribunal Constitucional sobre la labor que han hecho los congresistas al emitir esta ley de devolución de aportes. Lo que estamos haciendo es, ya hemos admitido a trámite la demanda, como usted ha señalado, y se ha corrido traslado a la parte demandada, al Congreso, para escucharles, ¿no? ¿Qué tienen que decir en relación a estas tres observaciones constitucionales que está haciendo el Ejecutivo? Y luego que ellos contesten, digan algo, que tienen un plazo máximo de 30 días, luego el tribunal escuchará los informes o alegatos de los abogados y resolverá. Ese es el procedimiento. Cuando se resuelve, el tribunal tiene dos opciones. Una, de decir que todo está ok, que el Congreso ha hecho su labor dentro del marco constitucional y confirmará la norma en su constitucionalidad. O la otra alternativa es que el tribunal advierta de que hay vicios que afectan la Constitución y, como toda situación anómala, se tiene que expulsar esa norma del ordenamiento jurídico. Ese es el panorama. Ahora, ¿qué ocurre en este caso, ya entrando al terreno del día a día? La ley fue aprobada por insistencia por el Congreso, ¿no? De tal forma que en ese interín, doctora Ledesma, ¿se puede disponer de estos fondos? ¿Se puede cobrar? Ya, hay leyes que se autoaplican de manera inmediata y hay leyes que requieren todavía una fase posterior, que es su regulación, su detalle, cómo se va a ejecutar esa ley.
esta no es una ley autoaplicativa, que entre en vigencia, sí, al día siguiente, pero para aplicarla se requiere una regulación, un plazo para que se regule, salga la norma, se diga cómo se va a devolver. Ahora, entonces, el camino no está expedito, tiene que haber una regulación previa para efectivizar, si se da esa posibilidad, ¿no? Exactamente, claro, y hay un plazo que le ha dado el Congreso para que haga esa regulación, el Ejecutivo. Ahora, usted ingresó a esta conversación con una reflexión que nos parece sumamente interesante, ¿no? Que las autoridades en el Perú no pueden hacer o tomar decisiones per se, ¿no? Porque obedecen a un marco constitucional, ¿no? ¿Cómo está percibiendo esta situación que estamos viviendo en estos momentos? Claro, miren, nosotros no somos una chacra como Estado, con todo el respeto para nuestros amigos agricultores, ¿no? El Estado nosotros tenemos un Estado que tiene un orden, y ese orden está diseñado en la Constitución. Por lo tanto, hay un orden para decir cuándo se aprueba la ley de presupuesto, hay un orden cuando se dice cuándo se eligen los magistrados, hay un orden para todo, está el orden ahí fijado en la Constitución, ¿no? E inclusive hay prohibiciones que textualmente dice la Constitución. Por ejemplo, una prohibición textual dice: ningún congresista puede promover, hacer normas que impliquen gastos, ¿no? Entonces, y también hay prohibiciones para los presidentes de gobiernos regionales y para una serie de funcionarios, ¿no? Entonces uno tiene que adecuar nuestro comportamiento, nuestro actuar a ese marco constitucional. Yo sé que podría tener por apasionamiento, mi corazón, mis sentimientos, me puede llevar a decir algo, chicos, pero la delegación, el poder que yo te he entregado para que hagas, ejerzas un poder en representación, ¿no?, de todo este grupo de ciudadanos, es para que tú lo ejerces bajo este marco constitucional, no bajo tus propias creencias o tus propias, de repente, apreciaciones, ¿no? Entonces, esa es la idea de que creo que todos los funcionarios tenemos que tener bien claro un estudio de la Constitución, ¿no? Saber hasta dónde podemos llegar y qué no podemos hacer, ¿no? Ahora, en esa línea de análisis que traza usted, doctora Manera Ledesma, en el sentido que no se puede vulnerar justamente la Constitución, no se pueden adoptar medidas o aprobar leyes que estén prohibidas, como es el gasto público, fondos intangibles, etcétera, etcétera, ¿no? Pero estamos viendo que en el Congreso de la República está ocurriendo todo lo contrario. Hemos visto con varios proyectos de ley. Uno de ellos el tema que tiene que ver con los administradores de fondos de pensiones. Estamos viendo el tema que hace unos instantes abordábamos sobre el tema de la Oficina de Normalización Previsional. Hemos visto que también hace unos días, ¿no?, están sugiriendo que se deje sin efecto los contratos casi para que tengan una estabilidad, ¿no? Esto, desde el punto de vista jurídico y constitucional, ¿rompe la seguridad jurídica en el país? Mire, yo debo asumir que los congresistas o los funcionarios en general, cuando emiten esas normas con rango de ley, porque no solo puede ser los congresistas, también puede ser un gobierno regional que saca una ordenanza que tiene también un rango de ley y así sucesivamente, están guiados tal vez por la emoción, por su sentimiento, que yo también puedo compartirlo. Pero la verdad es que acá nosotros somos gestores de una representación que nos han entregado para que hagamos algo en concreto dentro de este marco constitucional. Ahora el tribunal también tiene su tarea, la propia Constitución que le ha dicho. Tú como tribunal, artículo 201 de la Constitución, tienes que hacer pues el trabajo de repente no muy bueno, pero el trabajo de ser el referee y el árbitro, de estar controlando que lo que hagan los funcionarios lo hagan de acuerdo a la Constitución. El artículo 201 de la Constitución dice: el tribunal es el órgano de control de la Constitución. Por eso es que todos, cuando tienen que cuestionar algo en el actuar de un funcionario de estos niveles, van al tribunal para que el tribunal resuelva si es que lo que ellos están haciendo se adecúa al marco constitucional. Lamentablemente, cuando tenemos este tipo de comportamientos, pues va a generar un tema de inseguridad jurídica, diría más que de inseguridad, también de expectativa social, ¿no? Porque también todos, pues, creemos que la norma es el fin último, ¿no? La norma luego entra a una fase de control, y en la fase de control puede ser positivo, que se apruebe, que se diga sí está perfecta, o que se diga no, pues tiene vicios y se tiene que votar o expulsar la norma, ¿no? Entonces ahí recién terminaría ya la discusión sobre su constitucionalidad o no de una norma, ¿no?
¿Y cuál sería la invocación que haría usted como presidente del Tribunal Constitucional para evitar esta situación que estamos viviendo en los últimos meses? Adecuar las decisiones que se quieran tomar, ¿no? Por más que estén apuntaladas de nobles intereses, si quieren, o de nobles causas, apuntalar esto dentro del marco de la Constitución. Este es es un catecismo político, donde todos hemos hecho una especie de pacto político, donde son estas las reglas bases, las reglas maestras que permiten encaminar el desarrollo del Estado, ¿no? Entonces, y cuando nosotros recibimos por encargo de la población, en el caso de los congresistas, o nosotros los miembros del tribunal, por encargo también de población elegidos por el Congreso, para hacer respetar la Constitución, tenemos que adecuar nuestra conducta funcional, como funcionarios, como representantes, ¿no?, a este marco de la Constitución, porque nos permite, uno, tener un país ordenado, ¿no?, y también nos permite afirmar un tema de seguridad jurídica. Ahora, el otro aspecto que quería abordar con usted, doctora Marianela Ledesma, es lo relacionado. Hace unos días el ex ministro del Interior, el señor Rubén Vargas, señalaba que las medidas que adoptó cuando él estaba al frente del Ministerio del Interior se ajustaban a una sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 22 de marzo del 2017, ¿no? Todos estos cambios en los principales mandos de la Policía Nacional. Ilústrenos, por favor. ¿Está dentro de lo correcto el exministro Vargas? Bueno, efectivamente existe esta sentencia, que es la sentencia del caso Carlos Enrique Vallejos Pasano. Y es una sentencia que pueden acceder en el Google, que se dio el 22 de marzo del año 2017 por unanimidad, y que trata el caso de personales, de funcionarios, policías, mejor dicho, que fueron pasados al retiro porque se eligió a un nuevo director general de la policía de menor antigüedad a los policías que pasaron a retiro. Y ahí el tribunal ha afirmado lo que dice la Constitución, ¿no? Primero dice de que el artículo 167 y 168, que el presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía, y que de acuerdo al 168 de la Constitución, todo lo que se refiere a los reglamentos, organización, empleo y disciplina, se rigen en base a un mandato legal. Hay una ley que regula qué se hace cuando se asciende a un director general de menor rango, qué sucede con los otros policías que han tenido una mayor antigüedad. Sin embargo, también es cierto que el tribunal ha puesto mucho énfasis en una sentencia del caso Caligari, que es bastante conocida y tiene más de 10 años de vigencia esta sentencia. Ha dicho que cuando se ejerza esta discrecionalidad por parte del Ejecutivo, debe tener por lo menos un mínimo de razón, de argumentación, para justificar por qué se está pasando a retiro. ¿En este caso se ha actuado bien? No lo podría decir porque no tengo conocimiento concreto del caso, solamente sé que por informaciones periodísticas se ha pasado a retiro un grupo de oficiales. Al detalle no lo sé y no podría tampoco pronunciarme. Lo que le he dicho es lo que está expresado en la sentencia Vallejos Pasano y lo que el tribunal ya ha dicho en el caso Caligari, que son dos sentencias que hay que leerlas para dar una respuesta a alguna duda sobre el tema de los policías, la renovación. Permíteme abordar otro tema, ¿no? Recientemente, ante un pedido que usted formuló, doctora Ledesma, para que se investiguen las graves denuncias a profesores por acoso y violación sexual contra menores de edad en la provincia de Condocanquis, en la lejana Amazonas, ¿no? El Ministerio Público inmediatamente ha dispuesto a abrir un procedimiento disciplinario contra los fiscales que archivaron de manera definitiva y sistemática la denuncia contra los docentes. Esto es interesante, ¿sabes por qué? Porque hace 3 meses que conversaba con usted acá en este mismo programa, usted decía que hay cosas que en el Perú profundo no se conocen, ¿no? O se tratan de archivar, ¿no? Y esto me parece un tema relevante, ¿no? Sí, muchas gracias porque toca el tema. Miren, el tribunal en el año 2018 sacó una sentencia del caso de las hermanas Ciesa, que habla de la educación rural, ¿no? Las escuelas no hay un acceso
razonable a los lugares de donde estas personas de zonas rurales puedan acceder a escuelas, sobre todo básicas, alternativas, cuando ya tienen más de 18 años los jóvenes. Bueno, el tribunal abordó esa situación, emitió una sentencia, requirió al Ministerio de Educación que genere un plan, y luego este año hemos supervisado qué tanto se ha avanzado. En esa audiencia de supervisión, el director del gobierno regional de Amazonas no solo nos da cuenta de cómo se está tratando de mejorar este acceso de la educación en las zonas rurales, sino nos da cuenta de la situación de diferentes casos de profesores que abusaban sexualmente de las alumnas y que han sido denunciados ante el Ministerio Público de la zona de Amazonas, y que sencillamente el Ministerio Público ha archivado el caso y no ha pasado nada, y más bien siguen de lo más normal ahí en los centros educativos. Si esto se dijo en una audiencia pública, el tribunal, o por lo menos como presidente del tribunal, no podía yo quedarme callada y por lo menos preguntarle a la fiscal de la Nación que corrobore o verifique qué tan cierta es esta información. Y hemos dirigido una carta hace unos meses a la fiscal de la Nación, y ella ha contestado y ha dicho que, bueno, que le parece pues preocupante y que va a abrir un proceso disciplinario a los fiscales de la zona para que expliquen por qué han cerrado estos casos, que no es poca cosa, ¿no? Abuso de profesores contra alumnas en estas zonas rurales y en zonas de extrema pobreza, donde se viene dando esta situación. No, y este es un hecho que en realidad debe ser abordado en toda su extensión, porque estamos hablando de un caso en Condorcanqui, Amazonas. Nosotros, por la misma situación de trabajo diario, recogemos información de lo que ocurre en comunidades nativas, comunidades originarias alejadas, en Loreto, para ponerle un ejemplo, ¿no? Casos muy similares que no se abordan. Y usted hace bien, ¿no?, en ponerle los reflectores, y además que la Fiscalía de la Nación atienda el caso, ¿no? Porque es constitucional, naturalmente, ¿no? Yo saludo. Lamentablemente, de repente el caso se ha cerrado, como sé extraoficialmente que han informado, pero saludo que se proceda a hacer procesos disciplinarios a los fiscales. Los señores fiscales tienen el deber, y bien grande lo pongo, palabras, deber, el deber de investigar, el deber de perseguir la real sanción por la comisión de los delitos, ¿no? El deber de proteger a las personas más vulnerables, que en este caso son las niñas de los colegios de estas zonas tan avanzadas, ¿no? Y es más lacerante o preocupante cuando estamos ante personas todavía más vulnerables. Por ello es que por lo menos el proceso disciplinario de la Fiscalía se active y tenga también respuestas, por lo menos para saber en qué sanción se le va a poner a los fiscales que incumplen con su deber de investigar y realmente perseguir la sanción de los delitos. Finalmente, doctora Ledesma, 2020 es un año bastante complicado, estamos culminando, ¿no? Pero el Tribunal Constitucional ha recibido múltiples demandas, ha tenido que dirimir, ¿no? ¿Cuál es la reflexión en este momento? Como tribunal hemos afianzado nuestros instrumentos de modernidad, tenemos procesos virtuales, nos está permitiendo contestar rápidamente a las acciones que se están planteando, y bueno, y eso es un logro que tenemos que rescatar. También en este año como tribunal hemos afirmado mucho la política inclusiva, ¿no? De prueba de ello es que conversamos con el interior del país, con los ciudadanos del interior y los señores periodistas también del interior del país, y también hemos impulsado el tema de los idiomas, ¿no? Por ejemplo, tenemos una réplica de un portal web tan igual como el que existe en el castellano, un portal web en quechua, ¿no? Somos la primera institución que tiene un portal en quechua, sus productos son en quechua, noticieros en quechua, además del español. Nos hubiera gustado, bueno, ir a otros idiomas, pero por lo menos estamos empezando este año con el tema del quechua, ¿no? La política de transparencia que también hemos impulsado en las deliberaciones públicas, donde la ciudadanía ha visto las opiniones y las votaciones en vivo y en directo de los magistrados, ¿no? Entonces, nos hubiera gustado hacer más. Lamentablemente la pandemia y todas estas situaciones muy tristes que nos ha tocado vivir nos ha restringido un poco el camino, pero no nos ha limitado totalmente. Hemos podido por lo menos alcanzar estos objetivos. Doctora Marianela Ledesma Narváez, presidenta del Tribunal Constitucional, ha sido sumamente grato conversar con usted. Le agradecemos a nombre de RCR, Red de Comunicación Regional, desearle unas bonitas fiestas y un mejor avenimiento del 2021, a pesar de la situación que vivimos en el país. Sí. Muy amable de su parte, ¿eh? De igual manera, un saludo a todos los oyentes. Muchas gracias.
RCR, la red que comunica y une al Perú.